¿Cómo están, mis queridos hermanos? Buenas noches, bienvenido al canal La Voz en el Desierto para Antonio Pizarro. ¿Qué les parece? Estamos aquí nuevamente, vamos a analizar la palabra juntos, mediante oración, oramos, ¿cierto?, por la palabra. Todos los días estamos orando por usted también, hermano, no es una mentira, todos los días, ¿cierto?, cuando oramos, los incorporamos a todos los que escuchan, ¿cierto?, el canal, que el Señor los bendiga y que nos ayude. El tema de hoy día se llama, mis queridos hermanos, una generación que no conocía a Dios. Aquí pasa algo bien curioso, mis queridos hermanos. Vamos a leer nosotros Jueces capítulo 2, versículo 6. La muerte de Josué. El pueblo de Israel tuvo buenos líderes, hablando de Moisés y Josué. Hombres que llevaron a la iglesia a acercarse a Dios. A pesar que la iglesia tuvo luchas, muchas veces se presentaban dificultades, se caía en la apostasía. Aún así, estos líderes, hermanos, tenían siempre la intención y guiados por Dios. Vamos a ver qué es lo que pasa una vez que muere Josué. Josué ve los poderes de Dios con una generación que ven, mis queridos hermanos, recuerden ustedes que los israelitas salen de Egipto y después mueren en el desierto los de 20 años hacia abajo y los 20 años hacia arriba son personas que entran. Y esta generación vio las maravillas de Dios en el desierto, el poder de Dios, vio la nube, la columna de fuego, que de la roca salió agua, vieron el maná caer por 40 años. Pero vamos a ver qué es lo que sucede después. Jueces 2, versículo 6 dice, porque ya Josué dice, había despedido al pueblo, y los hijos de Israel, dice, se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya los israelitas ya habían tomado posesión de Canaán, no el todo como nosotros sabemos. Algunos pueblos Dios los dejó para probar Israel. Dice, y el pueblo, dice, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Es un momento donde Josué y los ancianos habían visto el poder de Dios y ellos servían a Dios porque habían tenido su propia experiencia con Dios, porque los hermanos habían visto el poder de Dios. La gente que se ha manifestado Dios en nuestra vida, las personas que hemos visto el poder de Dios, es algo que debe llevarnos a nunca apartarnos de Dios, porque hemos visto, hemos tenido un encuentro con Dios. Pero miren lo que sucede. Pero muere Josué, hijo de Nun. Ahora muere, ¿cierto?, el pastor que el Señor había levantado, siervo de Jehová, siendo, dice, de 110 años. Muere Josué de 110 años. Y lo sepultaron, dice, en su heredad en Timnat Sera. El nombre dice Efraín, al norte del monte de Gaz. Pero mire lo que pasa ahora, es impresionante lo que dice acá el versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, que toda esa generación que vio en el desierto manifestarse el poder de Dios, todas fue reunida con su padre. Es decir, que todos bajaron al descanso, se murieron. Y se levantó, dice después, de ellos otra generación. Se levanta en la iglesia otra generación. Pero miren lo interesante, dice, que no conocía a Jehová, ni la obra que le había hecho por Israel. Interesante, ¿ah? Se levanta una generación que no conoce a Dios. Muy similar hoy día, hermano. Nosotros hoy día vivimos en esta última generación y la gente no conoce a Dios, ni quiere conocer a Dios. Ni siquiera han visto en su vida el poder de Dios manifestarse, porque hoy día hay un ateísmo, hay una cosa tan terrible, mis queridos hermanos, que el diablo, ¿cierto?, hace hoy día, cómo el diablo lo está contaminando todo, cómo el diablo lo sexualiza todo, mis queridos hermanos. Es impresionante hoy día cómo el diablo está trabajando. Hay personas que no conocen a Dios, ni tampoco han escuchado de las maravillas que el Señor hace. Por eso son corazones incrédulos. Pero vamos a ver qué es lo que lleva esto, ¿cierto? ¿Qué lleva a los israelitas el no conocer a Dios? Estamos hablando de la misma iglesia que se levanta una generación que no conoce a Dios. Hermano, el conocimiento de Dios es importante. Dice la Biblia, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Importante conocer a Dios, no solo la letra, mis queridos hermanos, sino también el carácter de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y dice la escritura acá, apostasía de Israel y la obra de los jueces. Dice, después dice los hijos de Israel, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Baal, mis queridos hermanos, los Baales, la palabra Baal significa Señor. Pero la palabra para Dios es Adonai. Es diferente, ¿ya?
Baal era el dios de la fertilidad del ganado, de la lluvia, mis queridos hermanos. Los israelitas pensaban que gracias a Baal, este ídolo cananeo, ellos tenían, mis queridos hermanos, las cosechas buenas, había ganado, había de todo. Y dejaron, dice, a Jehová, el Dios de sus padres, que los había, dice, sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses, dice, que los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales se adoraron y provocaron la ira de Dios. La iglesia, mis queridos hermanos, comenzó a adorar a los Baales, a los dioses cananeos, y abandonaron a Dios. Entonces digo yo, en una iglesia, hermano, nosotros no tenemos el conocimiento de Dios, es una brújula, porque la Biblia, por ahí dicen algunos pastores, la letra mata y el espíritu vivifica. Pero cuando la Biblia está hablando de que la letra mata, no está hablando de la palabra de Dios, sino que está hablando de las tradiciones que los humanos inventaron. Esa es la letra, no la letra de Dios, sino que la letra de las tradiciones de los hombres, como le pasó a nuestro hermano judío, que Jesús dijo, a causa de sus mandamientos de hombre, ustedes han invalidado la palabra de Dios. La Biblia y el Espíritu Santo están conectados. La Biblia fue inspirada mediante el Espíritu Santo de Dios. Cuando hay personas que dicen que la letra mata, esas personas, hermanos, están atacando la Biblia, la palabra de Dios. No, esas son las tradiciones humanas. Dice, y dejaron, dice, a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot, mis queridos hermanos, era una diosa, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad. Porque esta cultura, mis queridos hermanos, Dios, sabemos nosotros que Dios creó cierto sexo dentro del matrimonio, pero en estas culturas, mis queridos hermanos, habían ahí personas que se prostituían, que practicaban la homosexualidad y otras cosas, era la adoración. Los cananeos adoraban, mis queridos hermanos, la sexualidad, pero de manera pervertida. Y dice lo siguiente, versículo 14. Y se encendió, dice, contra Israel el furor de Jehová, el cual, dice, los entregó en manos de los robadores, dice, y los despojaron. Y los vendió, dice, en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron, dice, ya hacer frente a sus enemigos. Nosotros, mis queridos hermanos, cuando nos alejamos de Dios, no vamos a poder hacerle frente a nuestros enemigos. Nuestros enemigos se van a fortalecer y nosotros nos vamos a debilitar, porque Dios nos va a dejar. Dios, hermano, no puede bendecir, Dios no puede ayudar en medio si nosotros somos desleales con Él, ¿no? ¿Cierto? Tenemos que respetar sus mandamientos y lo que Él dice. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para haber salvación tiene que haber obediencia. Si no hay obediencia, mis queridos hermanos, no nos vamos a llegar al reino de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga a nosotros, que nos formemos parte de la generación que no conoce a Dios y la generación que no ha visto el poder de Dios, sino que seamos como la otra generación, esa generación que conoció a Dios y vio con su vista las maravillas de Dios. Que Dios pueda cuidar nuestra mente, nuestro corazón, hermanos, y que la fe en Dios nunca se muera, Señor. Porque, hermanos, la fe es lo único, el diablo nos puede quitar a veces una esposa, esposo, el diablo nos puede enfermar, pero lo que nunca el diablo debe conseguir quitarnos es la fe en Dios. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, es mi deseo y oración. Suscríbanse al canal, pongan ahí, ¿cierto?, en la campanita, ¿cierto? Y que este tema, esta palabra de Dios se siga, ¿cierto?, extendiendo en la mente y el corazón de personas que quieran escuchar la Biblia. Que Dios los bendiga y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que es pura, Señor, y que alimenta nuestra fe. Y en ella también se encuentra tu voluntad, Señor. En las páginas de la Biblia se encuentra tu voluntad, que nosotros tenemos que someternos a la voluntad. No la voluntad de un líder, no la voluntad de un hombre, sino a tu voluntad, Señor. Te pido que tú bendigas a nuestros hermanos, Señor, que seas con nosotros, para ayudarnos, quizás un tiempo de problema económico que hay, Señor. La vida está cara, nos pueda sustentar tanto espiritualmente y físicamente, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.